Para empezar a estudiar microeconomía es necesario empezar por conocer qué es la economía, ya que esta es el estudio de cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos escasos que les han proporcionado la naturaleza y las generaciones anteriores. En esta definición, la palabra clave es deciden. La economía es una ciencia conductual o social. En buena medida, es el estudio de cómo se escoge la gente. Cuando se suman las decisiones que toman, representan las elecciones en la sociedad. Ahora que hemos entendido qué es la economía, continuaremos a definir lo que es la microeconomía. Esta es la que se ocupa del funcionamiento de las industrias individuales y el comportamiento de las unidades de toma de decisiones y económicas, las empresas y los hogares, las decisiones de las empresas sobre qué producir y cuánto cobrar, las decisiones de los hogares sobre qué y cuánto comprar, explican por qué la economía produce lo que produce. Ahora bien, como mencionamos en el comienzo, la clave de la economía es tomar las decisiones, ya que los bienes y servicios son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer las necesidades humanas. De aquí que nacen los problemas económicos. El qué producir es lo que producimos y cambia según las necesidades de las personas. El cómo son los bienes y servicios que se producen usando recursos productivos que los economistas llaman factores de producción, los cuales se agrupan en 4 categorías: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. El para quién producir se define como los ingresos que la gente hace para obtener los bienes y servicios producidos. Un ingreso considerable permite a una persona adquirir una gran cantidad de bienes y servicios. Para obtener los ingresos, la gente vende los servicios de factores de producción que posee. La tierra retribuye renta, el trabajo retribuye salarios, el capital retribuye intereses y las habilidades empresariales retribuyen utilidades. El flujo circular de la economía. Las familias y empresas interrelacionan en 2 tipos básicos de mercados: los de productos y los de insumos o factores. Los bienes y servicios que son para el uso de las familias se intercambian en los mercados de productos o producción. En los mercados de producción, las empresas ofrecen y las familias demandan. Para producir bienes y servicios, las empresas deben comprar recursos en los mercados de insumos o factores. Las empresas compran insumos a las familias que a su vez ofrecen tales insumos. Cuando una empresa decide cuánto producir es decir, ofrecer, en los mercados de producción tiende a decidir cuánto necesita cada insumo para lograr el nivel deseado de producción. En la figura que mostramos a continuación se muestra el flujo circular de la actividad económica en una economía de mercado simple. Obsérvese que el flujo refleja la dirección en que los bienes y servicios influyen a través de los mercados de insumos de producción. Por ejemplo, los bienes y servicios influyen de las empresas a las familias a través de los mercados de producción. Los servicios de mano de obra influyen en las familias de las empresas a través de los mercados de insumos. La paga, con mucha frecuencia que es en forma de dinero, los bienes y los servicios fluyen en dirección contraria. En los mercados de insumos, las familias ofrecen recursos. Casi todas las familias obtienen sus ingresos de trabajo. Ofrecen sus oficios en el mercado de trabajo a las personas que demandan ingresos. Los trabajadores les pagan por su tiempo y sus competencias. Las familias también pueden prestar sus ahorros acumulados o heredados a las empresas a cambio del pago de intereses, o intercambian esos ahorros por derechos de utilidades futuras, como cuando una familia compra acciones de sociedad anónima. En el mercado de capitales, las familias ofrecen los fondos que las empresas usan para comprar bienes de capital. Las familias también pueden ofrecer tierra u otros bienes inmobiliarios a cambio de rentas en el mercado de la tierra.
Los insumos en el proceso de producción también se denominan como factores de producción. La tierra, el capital y el trabajo, como ya mencionamos en la diapositiva anterior, son los tres principales factores de producción. A lo largo, se utilizarán de manera intercambiable los términos insumo y factor de producción, ya que estos intervienen en un mercado de insumos para los factores que significan exactamente lo mismo. El costo de oportunidad. Lo que ocurre en una economía es el resultado de miles de decisiones individuales. Las empresas tienen que determinar lo que producirán, cuánto cobrarán y dónde se instalarán. No es ninguna sorpresa que el análisis económico se centre en los procesos de las tomas de decisiones, como lo mencionamos al principio. Casi todas las decisiones que se toman requieren que otras se dejen de tomar. Un concepto clave que se repite en el análisis de la toma de decisiones es la noción del costo de oportunidad. El costo total de tomar una decisión específica incluye aquello a lo que renunciamos por no escoger otra opción. La mejor opción que se deja de hacer, a la que se renuncia cuando se escoge o decide, se llama el costo de oportunidad de esa elección. La frontera de posibilidades de producción es un medio gráfico sencillo que ilustra los principios de la elección restringida, costos de oportunidad y escasez. La frontera de posibilidades de producción es una gráfica en la que se demuestran todas las combinaciones de bienes y servicios que se producirían si todos los recursos de la sociedad se usaran con eficiencia. En la figura que mostramos tenemos una economía hipotética. Sobre el eje de la Y medimos la cantidad de bienes de capital producida y en el eje de las X la cantidad de bienes de consumo. Todos los puntos abajo de la izquierda de la curva representan las combinaciones de capital y los bienes de consumo que son posibles en la sociedad, dados los recursos y la tecnología que tiene. Los puntos de arriba y la derecha de la curva, como el punto D, representan las combinaciones inasequibles. Si una economía terminara en el punto donde se encuentra el número 300 de la gráfica, no produciría ningún bien de consumo. Todos los recursos se dedicarían a la producción del capital. Si una economía terminara en el punto A, dedicaría sus recursos a la producción de bienes de consumo y ninguno a la formación del capital. Ahora bien, vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la oferta. La oferta o la cantidad ofrecida no es más que la cantidad de un producto concreto que una empresa estaría dispuesta y podría ofrecer a la venta a un precio específico durante un periodo determinado. El programa de oferta que viene involucrado dentro de lo que es la oferta es una tabla que muestra cuánto de un producto venderá una empresa a diferentes precios. Ahora bien, como podemos ver en el gráfico, la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha. En el eje de las Y podemos encontrar las cantidades y en el eje de las X podemos encontrar los precios. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la ley de la oferta. Esta existe cuando hay una relación positiva entre la cantidad de un bien ofrecido y el precio, es decir, la ley de la oferta, que se refiere a un incremento en el precio de mercado que genera un aumento en la cantidad ofrecida y un decremento en el precio de mercado suscrita a una disminución en la cantidad ofrecida. Es decir, que la relación positiva entre el precio y la cantidad de un bien ofrecido, un incremento en el precio del mercado genera un aumento en la cantidad ofrecida y un decremento en el precio del mercado propicia una disminución en la cantidad ofrecida. Para lo cual es necesario también poder entender la curva de la oferta que presentaremos en la diapositiva siguiente. La curva de la oferta es una gráfica informativa que tiene una pendiente ascendente. La pendiente ascendente o positiva de la curva refleja la relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida, es decir, es un gráfico que ilustra cuánto de un producto
se venderá a una empresa a diferentes precios. Las empresas están modificando constantemente la combinación de productos y servicios que suministran. ¿Qué hay detrás de estos cambios y el comportamiento de la oferta? Pues, cuando las variaciones de factores distintas del precio del bien afectan a la cantidad que se suministra, estos cambios se denominan desplazamientos de la oferta. La oferta aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye la cantidad ofrecida de cada uno de los precios del mercado. Es decir, cuando varían los precios de los automóviles, los productores alteran su producción y la cantidad ofrecida, pero la oferta y la curva de la oferta no se desplazan. Por el contrario, cuando cambian otros elementos que afectan a la oferta, esta se modifica y la curva de la oferta se desplaza. Observe que los desplazamientos de la oferta con el ejemplo del mercado de automotriz. La oferta aumentaría si la introducción del diseño y de la fabricación de computarizados que ahorran costos redujera el trabajo necesario para fabricar automóviles, si los trabajadores del sector aceptaran un recorte salarial, si los costos de producción fueran más bajos que en otro país o si las autoridades suprimieran algunos regulamientos sobre cualquiera que se involucre en la industria. La demanda es el análisis que se ha referido a la curva de la demanda, la cual se determina al sumar las cantidades que demandan todos los individuos por cada uno de los precios. La demanda son las preferencias individuales. Por otro lado, hablaremos acerca de la tabla de la demanda, que es aquella en la cual se muestra que existe una relación definida entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada del mismo. Si todo lo demás permanece constante, esta relación entre el precio y la cantidad comprada se denomina tabla de demanda o curva de demanda. La ley de la demanda trata básicamente lo que una persona o una familia estaría dispuesta a comprar a diferentes precios. Es decir, la relación negativa entre el precio y la cantidad demandada. A medida que el precio aumenta, la cantidad demandada se reduce. A medida que el precio baja, la cantidad demandada crece. Desplazamientos en la demanda. Conforme evoluciona la vida económica, la demanda cambia sin cesar. Las curvas de la demanda nunca permanecen inmóviles. ¿Por qué se desplaza la curva de la demanda? Porque cambian influencias distintas del precio del bien. Por ejemplo, si los promedios se elevaran, la cantidad demandada puede incrementarse. Esto significa un desplazamiento en la curva de la demanda, debido a que el aumento en la cantidad demandada se refleja a distintos factores del precio del bien. El punto de equilibrio, o el equilibrio de mercado, se ha identificado después de una serie de factores que influyen en la cantidad de las familias que demandan y el volumen de las empresas ofrecen en los mercados de productos, o es decir, la producción. En el punto de equilibrio podemos ver cómo se interacciona la oferta y la demanda en el mercado para determinar el precio final del mercado. El equilibrio no es más que la condición que existe cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. En equilibrio no hay tendencia en los precios a cambiar. Los costos de producción, los bienes y los servicios que disfrutamos todos los días son producidos por empresas. Según la ley de oferta y demanda, las empresas están dispuestas a producir y vender una cantidad mayor de un bien cuando su precio es alto, y esta respuesta lleva a una curva de oferta dependiente positiva. Para aclarar muchas cuestiones, lo único que necesitamos saber de la conducta de las empresas es la ley de la oferta. En este momento vamos a examinar la conducta de las empresas más detalladamente, para comprender mejor las decisiones que se subrayan a la curva de la oferta en un mercado. También presentaremos a la organización industrial, que es el estudio del modo de las decisiones de las empresas. Dicho de otro modo, los costes son el análisis
de los gastos que tiene una fábrica y los herramientas que ocupa, en la compra de insumos, en la contratación de mano de obra y para los resultantes de los consumidores. También se examina las cuestiones en las que se enfrenta a su negocio. El ingreso total, el costo total y el beneficio. Para comprender las decisiones que tomamos debemos comprender lo que se trata de hacer. ¿Cuál es el beneficio de una empresa? La cantidad que recibe por la venta de su producción. Se denomina ingreso total. La cantidad que se paga para comprar los factores de producción se llama coste total. El beneficio es el ingreso total de la empresa menos su coste total, es decir, el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. El objetivo de la empresa es conseguir que el beneficio de su empresa sea lo mayor posible. En otras palabras, definimos que el ingreso total es la cantidad que recibe una empresa por la venta de su producción. El coste total es la cantidad que paga una empresa para comprar los factores de producción. Y el beneficio es el ingreso total menos el costo total. El beneficio económico frente al beneficio contable. Como sabemos, el objetivo de la empresa es el beneficio. Y los economistas frente a los contables calculan los costes de forma distinta. También se calculan los beneficios de forma distinta. Un economista calcula el beneficio económico de una empresa restando de su ingreso total todos los costes de oportunidad de producción de los bienes y servicios vendidos. Un contable mide el beneficio contable de la empresa restando de su ingreso total únicamente los costos explícitos. Como podemos ver en la figura, se resume esta diferencia. Obsérvese que como el contable no tiene en cuenta los costes implícitos, el beneficio contable es mayor que el beneficio económico. Para que en un negocio sea rentable desde el punto de vista del economista, el ingreso total debe cubrir todos los costos de oportunidad, tanto implícitos como explícitos. Las empresas incurren en los costes cuando compran factores para producir bienes y servicios que planean vender. En este apartado, examinamos la relación en el proceso de producción de la empresa y su coste total. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que los economistas frente a los contables incluyen todos los costos de oportunidad cuando analizan a una empresa, mientras que los contables solo miden los costos implícitos. Por lo tanto, el beneficio económico es menor que el beneficio contable. Los costes y el costo de oportunidad. Cuando se calculan los costes de una fábrica o de cualquier empresa, es importante tener presente uno de los 10 principios de la economía que ya revisamos al principio de esta exposición. El coste de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Recuérdese que el costo de oportunidad de un artículo se refiere a todo aquello a lo que debemos renunciar para adquirirlo. Cuando los economistas se refieren al coste de producción de una empresa, incluyen todos los costes de oportunidad de su producción de bienes y servicios. Estos costos son explícitos. En cambio, en algunos costes de oportunidad, una empresa tiene costos implícitos. Esta distinción entre los costos explícitos y los implícitos pone de relieve una importante diferencia entre la forma en que analizan las empresas los economistas y la forma en la que realizan los contables. A los economistas les interesa estudiar cómo toman las empresas sus decisiones de producción y los precios por los que se incluyen todos los costos de oportunidad cuando se calculan los costos. En cambio, los contables tienen la misión de llevar la cuenta del dinero que entra y sale de las empresas, por lo que calculan los costos implícitos, pero se suelen pasar por alto los implícitos. La diferencia entre los economistas y los contables es fácil de ver. Los costes. Cuando hablamos de costes, podemos hablar de los costes a corto y a largo plazo. En muchas empresas, la división de los costes totales en costos fijos y variables depende del horizonte temporal en el que se examine.
Cuando muchos costos son fijos a corto plazo y variables a largo plazo, las curvas de coste a largo plazo de una empresa son diferentes a sus curvas de coste a corto plazo. De esta manera podemos hablar del coste marginal creciente, que es el que aumenta cuando se incrementa la cantidad producida debido a la propiedad del producto marginal decreciente. Cuando produce una pequeña cantidad, se tienen pocos trabajadores y no se utiliza una gran parte de su equipo. Como puede utilizar fácilmente los recursos ociosos, el aumento de la producción tiene un coste relativamente pequeño. De la misma manera, podemos hablar del coste total medio en forma de U. La curva del coste total medio tiene forma de U para comprender por qué. Recuérdese que el coste total medio es la suma del costo fijo medio y el coste variable medio. El coste fijo medio siempre disminuye cuando aumenta la producción porque el coste fijo se reparte de un número mayor a la unidad. Coste medio y coste marginal. Para hallar el coste de la unidad representativa producida, dividimos los costes de la empresa por la cantidad de producción. El coste total dividido por la cantidad de producción se llama coste total medio. Como el coste total medio es simplemente la suma de los costes fijos y variables, el coste total medio puede expresarse como la suma del costo fijo medio y el coste variable medio. El coste fijo medio es el coste fijo dividido por la cantidad de producción y el coste variable medio es el coste variable dividido por la cantidad de producción. Es decir, el coste total medio es igual al coste total dividido por la cantidad de producción. El coste fijo medio son los costes fijos divididos por la cantidad de producción. El coste variable medio son los costes variables divididos por la cantidad de producción. Aunque el coste total medio indica el coste de la unidad representativa, no nos dice cuánto variará del coste total cuando la empresa altere su nivel de producción. Mientras que el coste marginal es simplemente el aumento que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más.